Amante Padre Celestial, en esta mañana te queremos agradecer porque nos has levantado este día con vida, con salud y con la certeza de que somos tus hijos y de que tú eres nuestro Padre. En esta mañana queremos pedirte en forma muy especial de que tú vengas a nosotros, de que tú abras tu santa palabra a nuestro entendimiento, para que podamos entender cuál es tu voluntad y podamos implementarla en nuestra vida. Te rogamos, Señor, también que si es tu voluntad, que esta lluvia durante el periodo del sermón no caiga tan duro, de tal manera que los que estamos aquí podamos concentrarnos en el mensaje que tú tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Quiero invitarles en esta mañana primeramente a abrir sus Biblias junto conmigo al libro de los Salmos. El libro de los Salmos, el capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 1 al 5. Y voy a enfatizar una expresión en el Salmo 15. Salmo 15. Y vamos a empezar leyendo con el versículo 1. Es un salmo corto, solamente tiene 5 versículos. Dice lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Noten que el capítulo comienza con una pregunta, y es: ¿quién podrá habitar en el monte de Dios? ¿Quién podrá residir en el tabernáculo de Dios? Versículo 2, viene la respuesta a la pregunta: el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Esta es la expresión que quiero enfatizar: y habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. Y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. Y ahora viene una expresión muy importante. Dice: el que hace estas cosas no resbalará para siempre. Hay una frase aquí que quiero enfatizar, y es la que se encuentra en el versículo 2, la última parte. Dice: y habla verdad en su corazón. La Biblia nos dice que Dios es el Dios de verdad. Inclusive nos dice en Juan 14 y el versículo 6, el Señor Jesucristo hablando: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios se destaca por ser un Dios de verdad. Y según la Biblia, cualquier elemento de mentira es inaceptable ante un Dios cuyo rasgo característico es la verdad en su corazón. Ahora vayamos un momento a nuestra lectura bíblica de esta mañana. Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 1 al 5. Y quiero decirles algo. Este capítulo relata la historia en cuanto a los 144,000. Y los 144,000 serán aquellos que estarán vivos cuando Jesús venga. Según la Biblia y según también la sierva del Señor, son diferentes aquellos que son trasladados al cielo de entre los vivos y aquellos que son resucitados para ir con Jesús al cielo. Aquí en Apocalipsis 14, 1 al 5, encontramos una descripción de aquellos que nunca morirán, ni siquiera la muerte física. Estarán vivos cuando Jesús venga. Y quiero que noten una expresión clave en este capítulo. Apocalipsis 14 y el versículo 1. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el ¿qué? Sobre el monte de Sión. ¿Recuerdan la pregunta en el Salmo 15? ¿Cuál era la pregunta en el Salmo 15?
era ¿quién habitará en su monte? ¿Quién residirá en su templo? ¿Verdad? Ahora aquí habla de un grupo que se encuentra ¿dónde? En el monte de Sión. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 animales, y de los ancianos. Y ninguno podía aprender aquel cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Y ahora va a describir las características de este grupo. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, ustedes recuerdan que en el Salmo 15 dice que aquellos que residirán en el monte de Dios y estarán en el templo de Dios, hablan la verdad, ¿dónde? En su corazón. Ahora, noten la expresión siguiente, aquí en el versículo 5. Y en sus bocas no ha sido hallado, ¿qué cosa? Engaño. La palabra griega es la palabra pseudos. ¿Qué palabra hispana sacamos nosotros de la palabra pseudos? Por ejemplo, hablamos de los pseudoepígrafos. Significa escritos falsos, porque se le atribuye un autor que en realidad no fue el autor. La palabra pseudos no significa solamente engaño, sino que significa mentira. Los que están vivos cuando Cristo regrese a esta tierra no tendrán mentira en su boca, sino que hablarán la verdad desde su ¿qué? Desde su corazón, porque siguen a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Es imposible que un individuo que tenga a Jesús, la verdad, en el corazón, hable mentira con su corazón, hable mentira con su boca. Hace algunos años, un pastor protestante, y me da vergüenza decirlo, escribió un libro muy famoso que aún se estudia en algunas universidades. El nombre de este pastor protestante es José Fletcher. Y José Fletcher escribió un libro que se titula Ética de Situación. Y él dice que hay ciertas circunstancias en la vida donde es necesario mentir, donde es necesario matar, donde es necesario cometer adulterio, donde es necesario quebrantar la ley de Dios porque la situación lo exige. Él da varios ejemplos y generalmente son ejemplos extremos, ejemplos medio ridículos, pero él trata de comprobar su punto de que a veces es necesario desobedecer la ley de Jehová. Él relata la experiencia de un hombre que se encuentra en un manicomio, está loco y es peligroso. Y un día, este loco en el manicomio decide que él quiere matar a uno de los enfermeros. Y por lo tanto empieza a correr por el pasillo detrás del enfermero para matarlo. Y el enfermero logra correr por el pasillo y cuando llega al final hay otro pasillo que va a la izquierda y otro que va a la derecha. Y el loco, como todavía no ha llegado al pasillo recto donde se encuentra ese individuo que él quiere matar, el enfermero toma el ramo derecho y se va. Y hay alguien ahí en la intersección viendo lo que está pasando. En esa llega el loco corriendo rápidamente por el pasillo y llega allí al lugar donde hay un pasillo que va a la izquierda y otro que va a la derecha. Y el hombre parado allí sabiendo por dónde se fue el enfermero. Y el loco llega y agarra por el cuello al individuo que está en la intersección y le dice: ¿para dónde fue? ¿Le dirían ustedes la verdad? José Fletcher dice que una situación como esa exige que nosotros digamos una mentira para salvarle la vida al individuo. ¿Es aceptable en esa situación decir una mentira?
No vamos a contestar todavía esa pregunta, porque quiero compartir con ustedes otras ilustraciones que da Fletcher en su libro. Un libro que ha tenido un impacto tremendo. Yo no lo llamo ética de situación, yo lo llamo ética de Robin Hood. ¿Han oído ustedes hablar de Robin Hood? ¿Qué hacía Robin Hood? Robin Hood le robaba a los ricos y se lo daba a los pobres. Así que está bien robarle a los ricos con tal que le deje el dinero a los pobres. Está bien robar con tal que el resultado que se produzca sea bueno, dice José Fletcher. Pero yo pregunto, ¿es aceptable robarle a los ricos sencillamente para darle a los pobres? Fletcher relata otra experiencia muy interesante. Él dice que durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial llegaron unos integrantes de la Gestapo, la policía secreta de Alemania, de Hitler. Llegaron a la puerta de una casa a donde un individuo tenía escondido a alguien que ellos estaban buscando. Y tocaron la puerta, y cuando el integrante de la casa contestó la puerta, la Gestapo dijo: ¿está tal y tal persona aquí, sí o no? Fletcher dice, en esa circunstancia es necesario mentir. Es interesante notar que, además de Fletcher relatar esta experiencia, hay otra señora que estuvo en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial que se llama Corrie ten Boom. ¿Han oído hablar de Corrie ten Boom? Ha escrito libros sobre sus experiencias en los campos de concentración. Y ella relata que una vez estaba en una casa y estaban escondiendo a alguien debajo de la mesa, que tenía un mantel bien largo que llegaba hasta el piso. Y llegó la Gestapo, interesante, la misma experiencia que relata Fletcher para defender la mentira en su libro, le pasó en carne viva a Corrie ten Boom, y ella lo relata en su libro. Y llega la Gestapo y toca la puerta. Y cuando abren la puerta, la Gestapo dice: ¿tienen ustedes aquí escondido a tal y tal persona? Y el individuo, que era el dueño de la casa, miró a la Gestapo y les dijo: claro que sí, ahí está debajo de la mesa. Y los de la Gestapo le dijeron: mire, nosotros no estamos aquí para bromas, ¿ok? Y dieron media vuelta y se fueron. La misma experiencia que relata Fletcher, pero con una gran diferencia, y es que en el caso de Fletcher, él dice que a veces es necesario mentir, mientras que Dios dice que bajo ninguna circunstancia y por ninguna razón debemos mentir, porque los que estarán vivos cuando Cristo venga tendrán la verdad en su corazón, no hablarán mentira. Fletcher usa otros ejemplos para mostrar que el fin justifica los medios. ¿Han oído esa expresión? Si el fin es bueno, los medios son buenos. El problema es cómo podemos nosotros saber cuál va a ser el fin sin ser profetas. Fletcher menciona otro ejemplo, y es lo que él llama santo adulterio, créanlo o no, un pastor protestante. Él dice que una vez un vendedor fue a una casa que quedaba en el campo de un campesino. Cuando llegó allá a venderle el producto al campesino, se dio cuenta que ese campesino tenía una hija que era muy introvertida. Es que no hablaba con nadie ni con la familia, estaba toda encerrada dentro de sí misma. Y por lo tanto el vendedor, movido a misericordia, dijo: ¿cómo puedo yo ayudar a esta pobre criatura que no está bien integrada a la sociedad, que no habla, que no se comunica? Dice: oh, yo sé qué voy a hacer, me voy a amistar con ella. Y se amistó tanto que cometió adulterio con ella. ¿Y saben algo? La muchacha de verdad mejoró. La muchacha salió de su introversión. Cuando el hermano de esta muchacha oyó lo que había hecho ese vendedor, recogió una escopeta que tenía en el closet, y esto todo lo relata Fletcher, y se fue con la escopeta y dijo: yo voy a matar a este vendedor sinvergüenza que ha violado a mi hermana. Y cuando estaba corriendo hacia la puerta para matar al vendedor con la escopeta, el papá de este muchacho y de la muchacha le dijo: momentico, joven, momentico, no te vayas. Y luego le dijo algo muy interesante. Le dijo: hijo, tú estás tan lleno
de lo que es correcto que no sabes lo que es bueno. Ahora, posiblemente ustedes no entendieron eso. Tú estás tan lleno de lo que es correcto que no sabes lo que es bueno. Le estaba diciendo que a veces lo correcto y lo bueno no son lo mismo. Que a veces a veces nosotros queremos vivir de acuerdo a la ley de Dios y que eso no es bueno. Estás tan lleno de lo que es correcto. La ley de Dios dice claramente, no cometerás adulterio. Dice, tú estás tan lleno de lo que es correcto que no es bueno. ¿Acaso tú no ves que el vendedor produjo un buen resultado a través de su adulterio? ¿No ves que el resultado fue bueno? El fin bueno justifica los medios que él usó, dijo el padre. Ahora, este es un ejemplo extremo, pero es la metodología que emplea Fletcher para tratar de comprobar de que nosotros en ciertas circunstancias debemos mentir, en ciertas circunstancias es aceptable cometer adulterio, inclusive dice que en ciertas circunstancias es deseable matar. Por ejemplo, Fletcher dice que si hay un tirano, un dictador, como uno que está allá en el Medio Oriente ahora, y ese dictador está causando sufrimiento y problemas a la gente, dice que los cristianos deben nombrar una comisión para ir y asesinar a ese dictador. Y si logran matarlo, fue un asesinato bueno, aunque la Biblia dice no matarás. En otras palabras, él dice que el fin justifica los medios que usamos para llegar a ese fin. Dice que en ciertas circunstancias es necesario decir unas mentiras blancas. En ciertas circunstancias no hay problema con violar la santa ley de Jehová. Si el fin es bueno, los medios son buenos. Y saben que nosotros constantemente, sin darnos cuenta, estamos diciendo mentiritas blancas que son asesinas. ¿Saben que la historia que relata Fletcher de este vendedor que cometió adulterio con la muchacha me hace pensar de José? Porque es una experiencia muy parecida en la Biblia, pero con resultados distintos. La Biblia dice que Potifar era eunuco. ¿Saben ustedes qué es un eunuco? Un eunuco es un individuo que no puede tener relaciones sexuales. Eso es un eunuco. Así que la esposa de Potifar no tenía relaciones sexuales con su marido. Y sentía deseos grandes de tener relaciones sexuales, pero no podía porque él era eunuco. Y por lo tanto dice la Biblia que un día la esposa de Potifar mira a José y le dice, ay José, yo soy tan introvertida. No hay nadie que satisfaga mis necesidades. Ay José, por favor ayúdame. No dice eso exactamente, pero eso diría Fletcher. Y José dice, de verdad, tengo lástima. Vamos a ayudarte. ¿Es lo que dice José? ¿No? José no se rige por lo que él cree que esa mujer necesita. José no se rige por la circunstancia, por la situación. La situación no dicta lo que debe hacer. Lo que dicta, lo que debe hacer es la ley. La ley de Jehová, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y José dice, yo sé que tú eres hermosa, tus argumentos parecen ser persuasivos, pero ¿cómo puedo yo cometer este terrible pecado contra Potifar y contra mi Dios? Mis apreciados jóvenes, señoritas y hermanos, el que tiene el Espíritu gobernando en su corazón, el que tiene a Cristo en su corazón, el que tiene amortiguadas las obras de la carne, no dirá mentiras. Ni grandes ni pequeñas, ni blancas ni negras ni grises, si es que existen mentiras grises. Porque mentira es mentira y es una de las obras de la carne que menciona la Biblia. Y el que miente en cualquier grado o en cualquier tamaño está indicando de que el espíritu no está en control de la carne. Déjenme relatarles algunas experiencias bíblicas de lo terrible que es mentir. Mentiritas blancas. Mentiritas que se dieron o que se hicieron con una buena motivación. Pensamos, por ejemplo, la vez que Abraham viajaba y llegó a Egipto. ¿Recuerdan el episodio? Llega Abraham a Egipto. Y cuando está entrando en Egipto, él mira a su esposa y dice, wow, qué mujer tan bonita.
si yo ahora entro a donde Faraón, y Faraón ve a esta mujer que es más bonita que cualquiera aquí en Egipto, me la va a quitar y me va a matar. Bueno, para que no me mate a mí y los que están conmigo, le voy a decir que es mi hermana. ¿Era Sara la hermana de Abraham? Sí, señor. Era medio hermana. Era medio hermana. ¿Es posible decir la verdad con la intención de mentir? Óigame. ¿Es posible decir la verdad con la intención de mentir, sí o no? Claro que sí. Porque Abraham dijo la verdad, Sara era su hermana, era medio hermana. Pero lo que no dijo fue que era también su esposa. Una verdad parcial es una mentira total. Y le dijo a este faraón, mira, esta es mi hermana. Y Faraón dice, bueno, si es tu hermana la tomo para mí, y se la cogió para sí. Imagínense eso. Y Abraham dijo, wow, me salvé. Menos mal que mentí. Ahora no me voy a morir, ni se van a morir los que están conmigo. Pero Dios le dio a Faraón un sueño esa noche. Imagínense. Y en el sueño Dios le mostró a Faraón que Sara era la esposa de Abraham. Y el próximo día llega Faraón a donde está Abraham y le dice, mira Abraham, ¿cómo es posible que un hijo de Dios como tú me haya mentido? Imagínense, un rey pagano dándole un estudio bíblico al hijo de Dios. ¿Cómo es posible? Dice que me hayas mentido. Has puesto en peligro tu vida y la de los demás, porque si yo hubiera descubierto por mis propios medios, si Dios no me hubiera revelado este asunto, tú y todos los tuyos hubieran muerto. O pensamos de la experiencia de Jacob. Dios había dicho en la Biblia, le había dicho a Jacob, que el mayor serviría al menor. O sea que Jacob iba a ocupar el primer lugar y Esaú el segundo. Que Jacob iba a ser el primogénito y Esaú no iba a ser el primogénito. Y Jacob dijo, qué bueno, Dios me ha adoptado a mí, aunque soy el menor, para ser el primogénito. Pero pasa el tiempo y Esaú está vivo, no se ha muerto. Y Jacob dice, oye, aquí tenemos un problema. Y luego él oye que su papá le dice a su hermano, mira hijo, ve y cázame un venado y lo traes y me haces la comida especial para que yo te pueda bendecir. Y Jacob dice, aquí hay problemas, no se va a cumplir la promesa de Dios. Parece que Saúl va a ser el primogénito. Dice, yo tengo que echarle una ayudadita a Dios. Yo tengo que hacer una mentirita para ayudar a que se cumpla la palabra de Dios. Qué buena intención y buena motivación tuvo Jacob, ¿verdad? Tuvo un buen motivo. Y dice la Biblia que Jacob, mientras que Saúl estaba por allá, practicó engaño, pseudos. Dice que se colocó pieles porque su hermano era bien velloso. Así olía a los animales con quienes trabajaba Esaú. Y posiblemente profundizó la voz. Papá, aquí estoy. Y el papá dice, ¿hueles a Esaú? Papá era medio ciego, ¿hueles a Esaú? Y la voz es parecida a la de Esaú. Ven acá, acércate. Dame tu mano. Y le tocó el brazo. Oh, sí, velludo. Y lo bendijo. Y Jacob llegó a ser el primogénito. El fin justificó los medios, ¿verdad? No. ¿Cuál fue el fruto de esta mentirita tal llamada blanca? ¿Saben cuál fue el fruto? Primero, Jacob tuvo que huir de su casa y nunca más vio a su madre. Segundo, su hermano le tuvo aborrecimiento de por vida. Y tercero y más serio, a Jacob lo engañaron unas cuantas veces también, como resultado del engaño que él sembró. Y díganme ustedes,
si el engaño valió la pena. Jacob, si hubiera podido ver los resultados a largo plazo, nunca hubiera dicho esa mentira, hubiera dejado las cosas en las manos de Dios. Y dice la hermana White, en Patriarcas y Profetas, en la página 179, que si Jacob hubiera dejado las cosas en las manos de Dios, que Dios hubiera logrado los resultados a su propia manera, sin la necesidad de mentir. Pero Jacob sintió que era necesario decir una mentira. Y ustedes imagínense el resultado. Trabaja durísimo, 7 años. Y luego, después de los 7 años, Labán le dice, ok, te voy a dar mi hija, Raquel. Bueno. Wow, valió la pena trabajar los 7 años, dice Jacob. Y se hace el matrimonio. Y en aquella época, en el matrimonio, se le ponía un velo a la muchacha, de tal manera que no se le veía la cara. Y ustedes pueden imaginarse, aquí está Jacob en la plataforma, y está el ministro al lado de él, estoy dramatizando obviamente, y de repente de atrás, tan, tan, tarán, tan, tan, tarán, y está marchando por la nave central, y llega aquí esta mujer, oh, Raquel, y llega Raquel, y entonces el ministro dice, os declaro marido y mujer, puede levantar el velo y besar a la novia. Y levanta el velo, tremenda sorpresa. ¡Yeah! ¿Valió la pena mentir? No. No hay tal cosa como mentiras blancas. Todas las mentiras, grandes, pequeñas y medianas, son deplorables ante un Dios santo. Y debemos aprender a siempre decir la verdad, inclusive cuando los resultados parecen ser malos, porque cuando Cristo está en el corazón, cuando el Espíritu Santo está en el corazón, saldrá siempre la verdad, porque el Espíritu es el Espíritu de verdad, según dice Juan, el capítulo 15. ¿Saben ustedes que, cuántos han oído hablar de Voltaire? El gran, bueno, yo digo cínico, por lo menos era deísta, algunos dicen que era ateo, pero por lo menos era deísta, que es casi lo mismo, porque el deísta dice que Dios puso este mundo a funcionar como un reloj y entonces se fue para el cielo y dijo hasta luego, arréglensela como puedan. Pero saben ustedes que Voltaire en un tiempo era un buen cristiano. Cuando era niño creció siendo un buen cristiano. Pero ¿saben ustedes lo que pasó? Dice la sierva de Dios que un día él memorizó y declamó una poesía que expresaba elementos de incredulidad. Y cuando él declamó esa poesía, no creyendo lo que decía la poesía, que manifestaba elementos de incredulidad, elementos de paganismo y de ateísmo, dice la sierva de Dios que Voltaire llegó a creer las mentiras que estaba hablando con su boca, a pesar de que no las creía al comienzo. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo dice que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Si ustedes leen el deseo de toda la gente, van a descubrir que la hermana White dice que las palabras que usamos rebotan. No crean que cuando decimos ciertas palabras, cuando decimos una mentira, que sencillamente está saliendo la mentira del corazón. No. Cuando decimos una mentira, la mentira sale, rebota contra la pared y vuelve a entrar otra vez y nos impacta. ¿Han oído ustedes alguna vez el caso de un individuo que ha dicho una mentira tantas veces que llega a creer que es la verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Por ese fenómeno de que cuando la mentira sale y la misma mentira sale y sale, esa mentira rebota contra la pared y vuelve a entrar e impacta el corazón y hace que el corazón se adapte a la mentira. Eso fue lo que pasó con Voltaire. Otro gran filósofo, gran entre comillas, David Hume. ¿Han oído hablar de David Hume? Ateo, bien ateo. ¿Saben ustedes que David Hume iba a la iglesia los domingos cuando era un pequeño niño? Y que era un buen cristiano. Pero David Hume una vez se unió a una sociedad de debate. Y en una sociedad de debate lo que se hace es que se divide el grupo en dos bandos. Uno para defender un punto y el otro para oponerse a ese mismo punto.
Y aunque uno no crea el punto con el cual se le colocó a uno para defender, le toca a uno defenderlo a capa y espada. Y David Hume da la casualidad de que en ese grupo se le nombró para defender el ateísmo, siendo cristiano. Y David Hume estudió y preparó sus argumentos en favor del ateísmo, en favor de ser un cínico, en favor de ser un agnóstico, y elaboró sus argumentos y todo, y cuando se tuvo el debate, el individuo defendió la incredulidad de una forma increíble. El único problema es que lo defendió tan bien que él llegó a hacer lo que estaba diciendo. ¿Saben ustedes que Nicole Ben nos pasó una vez esto a nosotros cuando yo estudiaba hace muchos años? En la clase de principios de salud, la profesora dividió la clase en dos grupos, y ahora me doy cuenta que no era muy sabio. Un grupo para defender el consumo de la carne y otro grupo para oponerse al consumo de la carne. ¿Y saben algo? Yo estaba en el bando, afortunadamente, que defendió de que no se debía comer carne. Pero ¿saben algo? Los argumentos que presentaron los individuos que estaban en el otro grupo aparentemente eran más poderosos y ellos ganaron. A pesar de que lo que estaban defendiendo era el error. Estaban defendiendo un error. La sierva de Dios dice que, por ejemplo, un ministro que se para a predicar en la plataforma y que predica que el domingo es el día de reposo, y predica que el domingo es el día de reposo, y predica que el domingo es el día de reposo, y lo predica, y ataca el sábado, a pesar de que al principio no estaba tan persuadido de que el domingo es el día que se debe guardar, dice que al repetirlo y al repetirlo tantas veces, el individuo llega a creer su propia mentira. Y por eso en 2 Tesalonicenses 2, hablando del hombre de pecado, dice allí que Dios les manda operación de error, para que crean, ¿qué cosa? Para que crean la mentira, por cuanto no quisieron recibir la verdad. Mis apreciados jóvenes, hermanos, señoritas, es terrible mentir, en cualquier grado o en cualquier tamaño, y lo hacemos todos los días. Por ejemplo, había un pastor que cuando llegaba a la frontera, y no era en este país, en otro país, llegaba a la aduana, le decía al aduanero: yo soy, y siempre iba bien vestido, dice, yo soy ministro. Y en ese país, ministro significa que trabaja con el gobierno, ministro de gobierno, ministro de Hacienda, ministro de quién sabe qué, ministro de salud. Y cada vez que llegaba decía, yo soy ministro. Y enseguida en la aduana, cuando decía eso, iba tan bien vestido, el aduanero decía, siga usted, señor, siga. Y él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que cuando decía ministro, aunque era ministro en verdad, estaba diciendo eso con la intención de mentir. ¿Y qué tal si alguna vez lo hubieran descubierto? Hubiera sido tremendo. A veces cuando nos preguntan algo y sabemos la respuesta, por ejemplo, conocemos a alguien que hizo algo incorrecto y lo está ocultando, y llega el profesor Castillo y dice, mira, ¿quién fue el que lo hizo? No han dicho nada. No han dicho sí ni no, pero han mentido. Ustedes conocen el caso de la madre que está descansando y llega alguien y toca en la puerta y le dice al niño, mira, dile que no estoy, no lo quiero atender. Y va el niño y dice, manda a decir mi mamá que no está. Mentiritas blancas, inocentes, ¿verdad? Muy inocentes. ¿Qué problema hay con eso? Yo tenía un miembro de iglesia, o hay un miembro de iglesia en New Jersey. Ustedes saben que allá está Atlantic City, donde están los casinos, donde apuestan. Y este miembro de iglesia me decía, pastor, mire, yo no veo nada malo con que yo vaya a apostar. Y le digo, ¿cómo, hermano? ¿Ir a apostar? Sí, dice, porque yo le he prometido al Señor que si yo gano le voy a dar la mitad a la iglesia. ¿Ve? El fin justifica los medios que usamos para el fin. Los hijos de Dios nunca preguntan cuál será el resultado de lo que se diga o de lo que se haga. Los cristianos siempre preguntan qué es lo correcto, no preguntan cuál será el resultado.
Porque cuando Cristo está en el corazón, la mentira está subyugada, porque las obras de la carne están subyugadas, y el individuo en realidad manifiesta a Cristo, la verdad y la vida. La experiencia más importante que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana es tal vez la ilustración bíblica más poderosa que demuestra lo terrible que es mentir en cualquier grado o en cualquier tamaño. Y quiero invitarles a buscar en sus Biblias Primera de Samuel, el capítulo 21. Primera de Samuel, el capítulo 21. Y a veces sucede, mientras ustedes están buscando esto, a veces sucede que un alumno, para no entregar una tarea a tiempo, le dice al profesor: no, es que yo estaba enfermo, profe. O un vendedor que vende automóviles, cuando ustedes van a comprar un automóvil y miran el automóvil y está bien brillante, y ustedes le preguntan: ¿cómo está ese automóvil? Dice: de primerísima. Pero cuando se lo llevan, lo que es una llaga, un cascarón. O nos dicen: ah, tú fuiste el que hiciste aquello. ¿Quién, yo? Que todos los días nosotros estamos mintiendo, inconscientemente. Porque tal vez no hemos invitado a Jesús, que esté en nuestro corazón, la verdad. Ahí está la clave. Hay que invitar a Cristo para que limpie el corazón, para que Él esté en nuestro corazón. Y así siempre vamos a decir la verdad, aunque nos cueste. No siempre que digamos la verdad todo va a salir bien. A veces nos vamos a meter en problemas, pero yo prefiero meterme en problemas diciendo la verdad que no meterme en problemas diciendo mentiras. Porque yo prefiero ir al cielo diciendo la verdad que quedarme y escaparme de ciertas situaciones aquí en la tierra. Ahora sí vamos a Primera de Samuel, el capítulo 21. Y quiero que noten lo terrible que es mentir. Hemos titulado nuestro tema en esta mañana: Mentiras blancas asesinas. Y esos son Primera de Samuel, el capítulo 21. Aquí encontramos una historia muy interesante. Según el contexto, David estaba huyendo de Saúl, porque Saúl quería matarlo. Ese Saúl era bien malo. 2 veces trató de clavar a David en la pared. Y dice la Biblia que David en su huida llegó a la ciudad de Nob. Y cuando llegó a Nob se encontró con el sumo sacerdote de Nob, que se llamaba Ahimelech. Y Ahimelech, según dice aquí en 1 Samuel 21, vamos a leerlo, dice que cuando vio a David se sorprendió. Versículo 1, y vino David a Nob, a Ahimelech, sacerdote, y sorprendióse a Ahimelech de su encuentro, y díjole: ¿cómo tú solo y nadie contigo? ¿Qué haces tú aquí, David, solo? Ahora, él sabía que si le decía la verdad a Ahimelech de que estaba huyendo del rey, quien era el ungido de Jehová en ese tiempo, de que probablemente Ahimelech no le iba a dar lo que él iba a pedir. Y por lo tanto encontramos que David dice una primera mentirita. Versículo 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un negocio y me dijo: nadie sepa cosa alguna de este negocio. En otras palabras, el rey me ha mandado en una misión secreta y por eso me vine solo. Mentira. Era huyendo de Saúl, que lo quería matar. Bueno, pero no había ningún problema con esa mentira. Lo estaba haciendo con un buen motivo de salvar su vida. De todas maneras, Saúl era un endemoniado. O sea que esa mentira estaba bien. El fin justificaba los medios. No hay problema con esa mentira. Saúl era malo. Y no había problemas con que David dijera esa mentira para que se pudiera librar. El propósito de David era que Ahimelech, creyendo que él estaba en una misión secreta, le diera pan, le diera provisiones para comer. Y Ahimelech, aceptando lo que le dijo David, la mentirita, porque era una mentirita pequeña, aparentemente blanca, dice la Biblia que Ahimelech le dio pan, los panes de la proposición, que se cambiaban semanalmente los sábados. Y David dice que comió. Y luego vino una segunda mentira, una mentirita blanca. Noten lo que dice el versículo 8. Y David dijo a Ahimelech: no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto el mandamiento del rey era premiante. O sea, el mandato del rey era que yo cumpliera esta misión tan rápido que ni siquiera fui capaz de recoger una espada. No me dio tiempo.
Mentira número 2. Pero ¿qué importa? ¿Qué repercusiones pueden tener una mentirita tan inocente como esa? Bueno, resulta que escuchando la conversación se encontraba un enemigo de David, Doeg, el idumeo, quien era amigo de Saúl. Y dice la Biblia que Ahimelech no solamente le dio a David comida, sino que le dio la espada de Goliat, le dio armas. Y Doeg, el idumeo, quien estaba mirando lo que estaba pasando, fue al rey Saúl y en vez de decirle que David había mentido, le dijo: mira, en la ciudad de Nob, Ahimelech le ha dado a David provisiones y le ha dado armas para luchar contra ti. Y Saúl dice: ¿cómo? Así que Ahimelech es un traidor en contra mía. ¿Cómo va a ser? Y se levantó y fue allá a la ciudad de Nob. Y le dice Saúl a Ahimelech: mira, ¿es verdad que tú le has dado a David pan? ¿Es verdad que tú le has dado a David la espada de Goliat? ¿Le has dado armas? Y Ahimelech dice: sí. ¿Y por qué? Bueno, porque David me dijo que él estaba en una misión secreta que tú lo habías mandado. Y además de eso me dijo que había tenido que salir tan rápido que ni siquiera había tenido tiempo de ir a la casa a buscar la espada. Y Saúl miró a Ahimelech, no creyendo lo que estaba diciendo, y le dijo: tú estás mintiendo. Y luego vemos los resultados terribles de esta mentira, de estas dos mentiritas inocentes, entre comillas. Noten lo que dice en el capítulo 22 y el versículo 18. El resultado de dos mentiritas blancas. Cuando nosotros mentimos, ni nos podemos imaginar cuáles van a ser las repercusiones de nuestra mentira. Dice en el versículo 18: entonces dijo el rey a Doeg: vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y revolviéndose Doeg idumeo, arremetió contra los sacerdotes. Después de haber matado a Ahimelech, lo decapitó con su espada. Dice: mató en aquel día 85 varones que vestían el efod de lino. Mató 85 sacerdotes, pero no terminó ahí. Dice en el versículo 19: y a Nob, ciudad de los sacerdotes, puso a cuchillo, hacia hombres como a mujeres, niños, mamantes, bueyes y asnos y ovejas, todo a cuchillo. Desoló una ciudad completa como resultado de dos mentiritas blancas, entre comillas. La Biblia enseña claramente, apreciados jóvenes y hermanos, de que cuando Cristo mora en nuestro corazón vamos a decir siempre la verdad y solamente la verdad, aunque se desplomen los cielos. Dios busca personas que no se compren ni se vendan, hombres que se aferren a los principios, mujeres que se aferren a los principios. Dice la sierva de Dios: aunque se desplomen los cielos. Dios quiere que en la Universidad de Montemorelos haya esa clase de jóvenes y de hermanos. Quiero leer, para concluir, dos textos en el libro de Apocalipsis y luego relatar una experiencia rápidamente. Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 14 y 15. Apocalipsis 22, 14 y 15 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, o algunas versiones dicen los que lavan sus vestiduras, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. O sea que hay un grupo que está en la ciudad. ¿Quiénes están en la ciudad? Los que en su boca no hubo ¿qué? Engaño. Los que hablan la verdad, ¿desde dónde? Desde su corazón. Los que no mienten. ¿Y quiénes están afuera? Versículo 15. Mas los perros estarán afuera, los inconversos, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama
y hace mentira. ¿Saben ustedes quién es el padre de la mentira según la Biblia? Juan 8:44 dice que Satanás es el padre de la mentira porque él miente desde el principio. Así que si nosotros estamos mintiendo, ¿quién está en el trono del corazón? El que está en el trono del corazón es Satanás. ¿Y quién está en la cárcel? Cristo. Y Cristo dice, déjame salir de esta cárcel. Mete a Satanás en la cárcel y ponme a mí en el trono. Y solo nosotros en esta mañana podemos hacer la decisión de echar a Satanás a la cárcel y poner al Señor Jesucristo en el trono. Apocalipsis el capítulo 21 y el versículo 8, Apocalipsis 21 y el versículo 8 dice, mas de los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero no debemos nosotros dejar de mentir porque le tenemos miedo al infierno. Debemos dejar de mentir porque tenemos a Cristo en el corazón. Y como resultado evitaremos el infierno. No servimos a Jesús y decimos la verdad porque nos da miedo quemarnos, sino porque amamos a Cristo y el Espíritu mora en nuestra alma, en nuestro corazón. Quiero concluir con una última experiencia para demostrar de que la situación nunca debe llevarnos a hacer una acción o a dejar de hacer una acción. En Colombia hay un pastor y es médico también, Abraham Acosta. Tal vez algunos de ustedes conozcan a Abraham Acosta, gran hombre, tremendo, consagrado. No he visto un médico y un pastor que tenga esa combinación y que sea tan consagrado como Abraham. Cuando yo estuve allá en una semana de oración hace algunos años, en 1985, tuve el privilegio de sentarme mucho a hablar con Abraham porque me quedé allá cerca de su casa, pasábamos mucho tiempo juntos visitando durante la semana de oración. Y él me contó experiencias que yo podría dedicar una hora aquí para contarles las experiencias que él me contó, pero no lo voy a hacer, les voy a contar una nada más. Él estudiaba medicina en la Universidad de Cartagena. Y allá en Colombia, posiblemente en México también, los que estudian en las universidades públicas tienen problemas tremendos con la observancia del sábado. Y durante repetidas ocasiones tenía exámenes y clases que caían en sábado. Y Dios milagrosamente hacía algo para que él no tuviera que estar en la clase o presentar el examen en sábado. Una experiencia que él me contó resaltó en mi mente y demuestra lo importante que es mantenernos a los principios, no importa cuáles sean las consecuencias. Que hagamos lo correcto, no importa cuál sea el resultado. Tenía Abraham un examen muy importante en una clase, en su curso de medicina. Fue a donde el profesor le dijo, caía en sábado el examen, le dijo, profesor, yo quisiera no presentar ese examen, porque el sábado es el séptimo día, y yo guardo el sábado. El profesor era judío, interesante. Y el profesor le dijo, bueno, yo no puedo cambiar el examen para nadie, aquí yo no hago excepciones. Y Abraham le dijo, sí, pero es que yo soy adventista del séptimo día, yo creo que debo guardar eso, yo creo que debo obedecer la ley de Dios. Y el profesor le dijo, tú puedes decidir qué hacer, obedecer la ley de Dios o perder la materia. ¿Qué hubieras hecho tú, joven, señorita? ¿Hubieras actuado de acuerdo a la situación? El fin justifica los medios. Y luego el profesor le dio un argumento muy bonito, una mentirita muy bonita. Le dijo, mira, ¿el Señor Jesucristo no sanó en sábado? Sí, dijo Abraham. Entonces, ¿de qué problema hay con que tú estudies para prepararte para sanar gente en sábado? ¿Qué argumento? Sí, Jesús sanó el sábado. Un vuelco de palabras que aparentemente parecía lógico y razonable. Pero Abraham le dijo, profesor, mire, si yo tengo que escoger entre guardar la ley de Dios y perder el examen y no terminar mi medicina, yo prefiero estar del lado de Dios. Así que yo siento mucho, no puedo presentar el examen. Y Abraham, para no tentar al diablo, se fue a su casa en San Juan Nepomuceno, que quedaba a 2 horas y media, para que no tuviera la tentación el sábado en la mañana de estar allí. No quiso colocarse en el terreno de Satanás. Y estuvo todo el sábado allá en San Juan, orando, adorando con los hermanos, con la certeza de que él había perdido el examen.
por mantenerse firme a la ley de Jehová, por no actuar de acuerdo a las circunstancias y la situación, sino por actuar por lo que Dios dice. Resulta que el lunes fue nuevamente a la universidad. Y una compañera, amiga de ella, lo miró y le dice: Abraham, perdiste el examen, ¿ah? Yo no sé por qué tú eres tan fanático. ¿Acaso Dios a veces no hace excepciones cuando se trata de una circunstancia difícil o una emergencia? ¿Acaso Dios no puede hacer una excepción en sábado? Todo el tiempo yo estoy tratando con gente que tiene problemas con el sábado y son católicos. Y voy a la empresa y en la empresa me dice: mire, padre, le dicen a uno padre cuando son católicos, dice: padre, ¿no le puede dar una indulgencia por esta vez? No entiende la gente porque uno se aferra a la ley de Dios estrictamente y guardamos el sábado estrictamente porque amamos a Jesús, y no mentimos porque amamos a Jesús, y regimos nuestra vida por la ley de Jehová porque Cristo está en el corazón y vive su ley en nuestro corazón. Y esta compañera le dice: perdiste el examen y sin esta materia ya no puedes seguir estudiando medicina. Y Abraham dice: prefiero perder mi medicina y no perder mi salvación. Y luego a esta compañera se le entreabrieron los labios en una sonrisa y le dice: Abraham, yo no sé qué problema tienes tú. Tú como que tienes poderes de hechicero o brujo, quién sabe qué poderes tendrás tú, pero nosotros no presentamos ningún examen el sábado, yo nada más estaba bromeando contigo. Y Abraham la mira y le dice: ¿no presentaron el examen? No. ¿Y por qué no? ¿Qué pasó? ¿Acaso no vinieron a la clase? Sí, vinimos a la clase, estábamos sentados en el salón, el profesor estaba a punto de repartir el examen. Era un neurólogo que trabajaba también en el hospital que quedaba al lado de las aulas donde se dictaban las clases. Y cuando estaba a punto de distribuir los exámenes, llegó una enfermera y le dijo: doctor, lo necesitan urgente en el departamento psiquiátrico del hospital, porque un paciente se acaba de tirar del tercer piso y tiene trauma a su cerebro. Ese doctor le dijo a los estudiantes: hay una emergencia, presentaremos el examen el lunes. Y salió. Y Abraham presentó el examen y lo pasó. Y hoy es médico. Joven y señorita, vale la pena servir a Dios como Él lo dice. Vale la pena ser estricto con Dios, porque cuando nosotros somos estrictos en las cosas de Dios, cuando decimos la pura verdad, cuando nos atenemos a la ley, porque Cristo está en nuestro corazón viviendo la ley, su carácter en nuestra vida, los resultados siempre serán buenos a largo plazo. Si no en esta vida, por lo menos en la vida venidera. ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda qué cosa? Y pierda su alma. ¿Quieres invitar tú en esta mañana a Jesús a entrar a tu corazón? ¿Quieres invitar a Jesús, la verdad, a entrar a tu corazón? Gloria al Señor. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, porque tú nos has dado a través de muchos medios evidencia de que vale la pena siempre decir la verdad, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, que nos has dejado registrados en la Biblia estas experiencias de estas personas que mintieron y produjeron terribles resultados, creyendo que iban a producir buenos resultados, para que nosotros no cometamos el mismo error. En esta mañana te ruego, Señor, que tú entres al corazón de cada uno de los que han levantado la mano. Te ruego, Señor, que tú invadas su ser, que tú, a través de Cristo, ocupes el trono del corazón, que le des el poder a cada joven, a cada señorita, a cada hermano, de colocar a Satanás en la cárcel del corazón. Que las obras de la carne, entre las cuales está incluida la mentira, puedan ser subyugadas por Cristo, quien mora en el trono del corazón. Danos victoria este día, Señor, porque Cristo habita en nuestro ser. Estoy seguro, Señor, que tú responderás mi oración, porque te pido esto en el nombre y por los méritos preciosos e inmaculados
de Cristo, nuestro Salvador. Amén.